Bienvenidos niñas y niñas a esta nueva clase de artes visuales. Como en la parte superior se indica, vamos a iniciar con el currículum priorizado. Esto quiere decir que vamos a trabajar con objetivos mínimos en nuestra asignatura. En la parte inferior nos indica que vamos a iniciar la actividad de articulación con la asignatura de Historia y Geografía. Y el tema de hoy es culturas precolombinas, incas, aztecas, mayas. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del entorno natural, cultural y artístico. ¿Cuál es la actitud? Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos. ¿Qué se espera de usted, del estudiante? Que desarrolle ideas para sus trabajos por medio de la observación del entorno cultural, que seleccione adecuadamente materiales para su creación personal, que elabore un boceto de su trabajo práctico y que cree su propia máscara. Comenzamos. Para recordar, estos personajes importantes representan las máximas autoridades que tenía cada civilización: los mayas, los aztecas, los incas. Observa su vestimenta, que significa el poderío que tenía cada uno. Recuerda que los colores y las formas, los detalles en su vestimenta son expresión de arte. Por otra parte, recordamos la ubicación geográfica. El sector destacado con color naranjo corresponde a la ubicación azteca y comprende lo que hoy conocemos como parte de México, el centro-sur de México y Guatemala. En segundo lugar, y como nos indica el color amarillo, corresponde a la ubicación de los mayas, que comprende los territorios actuales del sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Y por último, el imperio inca, destacado con un color verde, cuya ubicación geográfica abarca lo que hoy comprende Perú, Ecuador, Bolivia, sur de Colombia, norte de Argentina y norte-centro, de Chile. Datos que podemos recordar o aprender de cada cultura. Ejemplo, en la cultura azteca se formó la ciudad más grande sobre una isla llamada Tenochtitlán. Era una ciudad flotante, construida en una isla. Contaba con avanzadas técnicas de construcción. Observa el plano e identifica el nombre de cada sector. Para expandirse más los aztecas y tener más territorio fértil, ellos idearon las famosas chinampas, que eran una especie de balsas cubiertas de tierra que servían para cultivar. Respecto a sus templos, tremendas obras de arte que aún podemos observar, eran de dimensiones monumentales, fueron construidas en piedras, con columnas, con grandes escaleras y con muros elevados. Ahora vemos otros datos de la cultura maya. Uno de los aspectos más importantes de la cultura maya fue la construcción del campo de juego de la pelota, ya que era uno de los rituales más importantes del mundo maya, porque simbolizaba el sol, un astro sagrado que siempre veían en movimiento. Miren en el centro la astronomía. Hasta el día de hoy hay predicciones que muchas personas siguen y creen. Era una de las ciencias más estudiadas por los mayas y, por ejemplo, ellos crearon el calendario de 365 días. Ahí observamos en la imagen uno de sus observatorios más importantes, llamado el Caracol. Respecto a sus templos, eran piramidales, construidos con piedra caliza. Agregaban una pasta de conchas molidas o piedras que usaban de pegamento. Veamos ahora datos de la cultura inca. Respecto a su arquitectura, construyeron fortalezas, palacios y terrazas de cultivo. Su material principal fue la piedra. Eran cortadas, pulidas y ensambladas con perfección. Respecto a la astronomía, desde el observatorio y de acuerdo a la luz y sombra que proyectaba el sol,
Ellos marcaban los tiempos de siembra y de las fiestas religiosas, como puedes ver en la imagen, cómo se representa. Por último, hasta el día de hoy, un lugar sagrado y visitado por muchas personas, Machu Picchu, un lugar histórico ubicado en la cordillera de los Andes de Perú. Nos vamos a detener un poquitito y vamos a aprender algo más de los mayas. Quiero que observes atentamente las imágenes. La primera imagen corresponde a una escultura de un prisionero de guerra. Está hecha con piedra caliza y representa, tal como te decía, un prisionero de guerra con las manos atadas y el cabello recogido antes de su decapitación. Fíjate en el año en que fue hallada, en el año 2011. En la parte inferior tenemos una imagen de la Reina Roja. La Reina Roja era una soberana maya. Se llama así por el color rojizo característico del sulfuro de mercurio, más conocido como cinabrio, un mineral con el que fue cubierto su cuerpo para preservarlo, tal y como lo hacían en Egipto para preservar a las momias. Ya habíamos hablado de los templos. Esta es una obra maestra, el templo Kukulcán. Dice, es una obra maestra de los mayas, se relaciona con un animal mitológico, la serpiente emplumada. En los equinoccios de primavera y otoño se produce un hipnótico juego de luces y sombras, una ilusión óptica que permite ver cómo sinuosamente las ondas el cuerpo de una serpiente repta desde la cima de la pirámide hasta la cabeza de la serpiente emplumada que hay en la base. Parte importante de las creencias religiosas de los mayas son los cenotes. Fíjate en la imagen. Los cenotes son pozos naturales. Eran sagrados para los mayas porque eran vistos como entradas al inframundo. Los mayas veían estas grutas como puertas de acceso a un mundo sobrenatural habitado por Chaak, el dios asociado al agua y sobre todo a la lluvia. Miren acá. Tan importante era el aspecto espiritual para los mayas que al momento de fallecer uno de sus miembros lo vestían con ajuar completo y con joyas. Fíjate en la imagen, es el rey maya de Palenque. Los tubos que le salen de las orejeras son de jade. El jade es una roca ornamental, una roca para decorar, e imitan el pístilo de una flor que vierte humedad. Más abajo tenemos la imagen del dios del maíz. Esta figurilla, dentro de una concha marina, representa al dios de uno de los principales alimentos mayas, el maíz, un cereal básico en la vida diaria de esta cultura y que fue divinizado. Otro aspecto muy importante para los mayas eran sus máscaras, que eran consideradas una prolongación del rostro y la conciencia humana que concedía a quien la portara la personalidad del dios que representara. ¿Sabías que las máscaras eran usadas por los monarcas para representar su poderío? Que también eran usadas en las danzas de los aborígenes durante las ceremonias para espantar a los malos espíritus. Las máscaras también eran usadas en los rituales funerarios de los gobernantes para que éstos fuesen reconocidos por los dioses en su viaje al más allá. Estas máscaras eran realizadas en piedra verde, entre la mezcla de jade, concha de caracol, obsidiana y hematita, dándole el brillo que podemos observar en ellas hasta el día de hoy. Mira algunas piedras hermosas utilizadas para hacer máscaras. La obsidiana negra, el jade, la obsidiana verde, la hematita, entre varias. Estas eran talladas, lijadas y ensambladas. Hasta el día de hoy se comercializan productos elaborados con estas piedras, que abarcan desde la ornamentación, la decoración, hasta aspectos de la espiritualidad, indicando el poder que tiene cada una de estas piedras. Ahora observa ejemplos de máscaras mayas. Observa bien sus formas, sus colores, las expresiones. Mira estas. La primera, la unión entre la luna y el sol.
Observa la segunda, la variedad de colores usadas. Con los ejemplos que te acabo de dar, guíate, imagina y crea tu propia máscara maya. Antes de dar las indicaciones de la actividad que debes realizar, fíjate en esto. Continuará. En la próxima clase te daré más datos de la cultura azteca e incas. No te lo pierdas. Manos a la obra. Para hacer tu actividad, revisa la guía en la página web. Sigue las indicaciones y realiza tu creación, tu propia máscara maya. No olvides revisar la pauta de evaluación. Y por supuesto, no olvides enviar fotos de tu creación y las respuestas de autoevaluación al correo cesca.artescuartos@gmail.com. Que lo pases muy bien en tu creación. Nos vemos, cariños.